Bien, un saludo ingeniero. Nuestro grupo le va a exponer sobre el sistema de lubricación de un motor marino. Nuestro grupo está conformado por Andrade Solorzano Steven, Basurto Macías Génesis, Mero Prado William, Reina Paredes Reno, Vinuesa Mendoza Andy y Vizcaíno Bajaño Andrea. Bien, lubricación de motores marinos. La lubricación en el motor tiene como objetivo primordial impedir el abarrotamiento, es decir, cuando dos cuerpos metálicos cuyas moléculas tienen tendencia a soldarse, son frotados con las que se calientan y se sueldan. Es decir, esto quiere buscar disminuir el trabajo perdido en el rozamiento, interponiendo entre los dos metales una película de lubricante. Se reemplaza el rozamiento de los metales por el interno entre partículas de la película, cuyo valor es considerablemente menor. La finalidad de la lubricación en los motores de combustión interna son, el primero, que es impedir el contacto directo entre las partes acopladas en movimiento relativo; el segundo, refrigerar las partes lubricadas; el tercero, ayudar al estancamiento del pistón. Los factores más importantes que influyen en la lubricación, además de las características propias de los lubricantes, son: el primero, el grado del pulido que poseen las superficies en contacto; el segundo, tenemos la naturaleza y dureza de los materiales que componen las partes acopladas; y el tercero, el huélego existente en el acoplamiento. El aceite, además, actúa como un agente de limpieza, que al circular lava y limpia los cojinetes y otras partes del motor. El aceite recoge partículas de suciedad y de arenilla, llevándolas de regreso al cárter. Esta es como una de sus partes más importantes. La manera en que se contamina el aceite, esta contaminación es en producto tanto dentro como fuera del motor. Cuando se inflama la mezcla del combustible del aire en los cilindros, la alta presión producida del proceso de combustión impulsa una cierta proporción de los gases, y más allá de los aros del pistón hacia el cárter. Estos gases se lo llama gases soplados, aunque no contienen abrasivo, contienen el cambio de vapor de agua indeseable. La siguiente, por favor. Bien, luego tenemos componentes del sistema. Pues claro está que su componente principal serían las bombas de aceite, en este caso. Su misión es enviar el aceite a presión y a una cantidad determinada. Se sitúan en el interior del cárter y te toman un movimiento por el árbol de levas, mediante un engranaje o cadena. Existen diferentes tipos de bombas. En este caso, la más conocida y la más común pues, es la bomba de engranaje, que se dice que es capaz de suministrar una gran presión incluso a bajo régimen del motor. Esta forma por dos engranajes situados en el interior de la misma. Toma movimiento en una de ellas en el árbol de levas y la otra gira impulsada por la otra. Lleva una tubería de entrada proveniente del cárter y una salida a presión dirigida al filtro de aceite, como se muestra en la imagen. Y otra bomba de usada es la bomba de lóbulo, que nos dice que también es un sistema de engranaje, pero interno, un piñón, es decir, un rotor con dientes, en la cual recibe un movimiento del árbol de levas, arrastra un anillo o rodetes de 5 dientes de entradas que giran en el mismo sentido que el piñón en el interior del cuerpo de la bomba, y este aspira el aceite. Lo que hace es comprime y lo envía a los gases de presión. La holgura que existe entre las partes no debe superar las 0,3 de milímetro, como se muestra en la figura. Bien, luego de esto tenemos lo que es la presión del aceite. Se dice que la presión máxima del aceite se limita mediante una válvula de seguridad de presión. Normalmente, la presión máxima está limitada a la presión más baja que puede entregar lo suficiente del aceite a todas las partes del motor. La presión necesaria a velocidades bajas del motor debe ser lo suficientemente pequeña para poder lubricar todas las partes del motor, y debe ser controlada la presión máxima de manera que la bomba no cavite las velocidades altas. Por lo general, en un motor, lo que se suele hacer cuando es muy grande, por su dimensión, es una bomba eléctrica. Es decir, que lubriques las partes hasta que la bomba de engranaje o la bomba de aceite pueda llegar hasta allá, cumplir con toda su función. Luego de esto tenemos la válvula de seguridad de presión. Dicha válvula se localiza dentro de la bomba o fuera de esta. La mayoría utiliza un pistón o bola provisto de un resorte. Nos dice que cuando la presión del aceite llega a la presión establecida, se forzará la válvula contra el resorte calibrado, debido a que ésta controla la presión máxima. La presión del aceite en los motores con válvulas interiores, el aceite liberado de la válvula, que fluye hasta el orificio de la entrada, o en algunos casos drena nuevamente el cárter del motor, impidiendo que la bomba exceda la presión del motor y se produzca la cavitación en el motor. Gracias.
Bien, mi nombre es Reina Paredes y le voy a hablar sobre el sistema de lubricación. Este sistema de lubricación tiene como objetivo hacer llegar a todas las partes del motor en contacto con movimiento relativo una sustancia lubricante que limita el desgaste entre ellas. Esta función la realizan los aceites lubricantes. Estos aceites, además de lubricar, tienen otras funciones, como refrigerar, proteger contra la oxidación y rellenar las holguras existentes entre algunas piezas en movimiento. El aceite empleado tiene que reunir las condiciones indicadas por el fabricante. Eso ya depende de cada motor. Bien, según el motor, la lubricación se realiza de diferentes maneras. Tenemos la lubricación en los motores de 4 tiempos. Esta se realiza en un circuito cerrado, mediante una bomba movida por el propio motor, que aspira el aceite depositado en el cárter y lo envía a presión a todos los puntos que se necesiten lubricar. Luego el aceite cae por gravedad de nuevo al cárter y así se sigue este ciclo. Este sistema incluye un filtro de aceite después de la bomba, que atrapa las partículas de suciedad o metálicas que se puedan generar durante el funcionamiento del motor. Este filtro se puede cambiar dependiendo del tiempo y la duración del motor, cuántas horas trabaja. Bien, el sistema de lubricación de estos motores suele incluir un manómetro que indica la presión de aceite y una alarma de baja presión de aceite, que sonará en caso de que la presión descienda por debajo de unos valores mínimos. La siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos la lubricación de los motores de 2 tiempos con carburador. En este caso, el aceite de lubricación se mezcla con el combustible. Ambos forman una mezcla que pasa por el cárter junto con el aire antes de pasar por el cilindro. Y en este recorrido, el aceite va dejando una fina capa por todos los elementos del motor. En algunos casos, el aceite se mezcla previamente con el combustible en el depósito y otras el motor lleva un depósito de aceite aparte. Mediante una bombita dosificadora de aceite se dosifica en el combustible que previamente se mezcla y el aceite se quema junto con el combustible. Eh, Recuerda, para cada proporción de 50/1, en este caso 50 partes de 50 partes litros de combustible, mezclar 1 litro de aceite. Si lo traducimos a litros, la proporción será 50/1. Nos indica que por cada litro de combustible debes utilizar un 2% de aceite, o sea, 1 litro de gasolina más 20 mililitros de aceite. Ahora tenemos la lubricación de los motores de 2 tiempos de inyección. En este caso ya cambiaría. Este es diferente al anterior, debido al que el combustible no pasa por el cárter, sino que se inyecta directamente en el cilindro y aquí el aceite no se mezcla con el combustible, sino que se introduce directamente en el cigüeñal en la dosis que necesita. Gracias. Bien, buenas, un saludo. Mi nombre es William Gary y yo les voy a hablar sobre la viscosidad, los grados de viscosidad SAE, la clasificación y demás. En primer lugar, para entender un poco sobre este tema, hay que entender lo que es la viscosidad, que se define como la resistencia interna que opone cualquier fluido a fluir bajo la acción de una fuerza externa. Los grados SAES en sí son el grado que mide la viscosidad del aceite. En todo equipo mecánico, para su óptimo desempeño, debe ser lubricado con el propósito primordial de reducir la fricción y el desgaste. Por ejemplo, en los pistones estos están a alta fricción, por lo que se deben lubricar correctamente para evitar el desgaste o la corrosión. Entonces, la viscosidad de los aceites es fundamental debido a que en la mayoría de los casos es la que determina la capacidad del producto para formar una película lubricante. En la imagen de abajo pueden ver cómo se forma la película del aceite en un cojinete. Es como una capa de aceite que permite, que evita la corrosión y lubrica la pieza a la que se va a adherir. Y tenemos la clasificación de la viscosidad SAE. Tenemos dos, los grados de invierno y los grados de verano. Los grados de invierno son los que trabajan por lo general en el arranque, trabajan en frío o a bajas temperaturas, y los grados de verano ya trabajan a altas temperaturas o cuando ya la máquina está en funcionamiento. La nomenclatura viene siendo como la ven en la parte izquierda, en el grado de viscosidad SAE. 0W se dice que es un aceite monogrado.
pero la combinación de esto con otro número ya da un aceite multigrado. Entonces, los requerimientos de grado de viscosidad de invierno son dos: el arranque a baja temperatura y la facilidad de bombeo. Esto pues, por lo general se hace en métodos de ensayo. La primera es la capacidad de lubricante para permitir el fácil arranque del motor bajo condiciones de baja temperatura, en virtud de su poca resistencia al movimiento o baja viscosidad. En la facilidad de bombeo tenemos que la capacidad de lubricante para fluir a través de la bomba de aceite a baja temperatura, de tal manera que se logre una adecuada lubricación en las partes más críticas del motor, o sus partes puede ser. En cuanto a los requerimientos de grado de viscosidad de verano, o esto se dice que cuando la máquina ya está en funcionamiento, tenemos el mínimo de viscosidad a altas temperaturas, que es la propiedad del lubricante para garantizar a altas temperaturas una película fluida entre las partes en movimiento. Luego tenemos el alto esfuerzo cortante, la cualidad del lubricante para generar un adecuado espesor de película a alta temperatura y altos esfuerzos de corte. Por último tenemos los aceites monogrado y los aceites multigrado. En los aceites monogrados son aquellos que tienen un solo grado. Puede ser para invierno o para verano, indicando los márgenes de temperatura en los cuales ese aceite cumple con su función. En cambio, el aceite multigrado es el que mantiene estable la viscosidad del aceite ante cambios bruscos de temperatura. También llega más rápido a las piezas para lubricarlas aún estando en frío. Un ejemplo puede ser el SAE 10W30. Como pueden ver, ya tiene dos números que le anteponen. Esto es un aceite multigrado. Es decir, que este aceite se comporta como un SAE 10W, que ya sería en un monogrado a baja temperatura, y como un SAE 30 a altas temperaturas. Es decir, combina el invierno con el verano. Gracias. Averías en los motores marinos. Teniendo en cuenta que los motores más empleados en las embarcaciones de pesca son motores diésel de 4 tiempos, se hará una relación de los problemas básicos que les pueden afectar. Por primero tenemos las averías relacionadas con el consumo excesivo de aceite, también con el desgaste excesivo de piezas, la formación de depósitos, cambio en la presión de aceite y dificultad en el partido. En la primera, que es relacionada al consumo excesivo de aceite, en los motores de 4 tiempos se puede decir que un motor nuevo, el consumo de aceite inicialmente es relativamente alto, disminuyendo gradualmente en el curso del ablandamiento, hasta que, acabado la curva de consumo, se muestra más o menos constante. Tal valor es aproximadamente el 1% del consumo de combustible. Ya en los motores de 2 tiempos es un poco más alto. El consumo se mantiene con este valor durante bastante tiempo hasta que, gracias a los desgastes de cilindros, anillos de segmentos y pistones, y por lo consiguiente formación de depósitos, el consumo de aceite aumenta nuevamente. En el segundo tenemos las averías relacionadas con el desgaste excesivo de piezas. El desgaste mecánico relacionado con el movimiento del pistón y de los anillos a lo largo de las paredes de los cilindros ocurre tanto en el contacto metálico entre las piezas en movimiento como en la interposición de materias abrasivas entre las superficies. A la pequeña velocidad del pistón, la película de aceite que lo separa de las paredes del cilindro tiende a romperse. Por lo tanto, el desgaste mecánico es inevitable en las extremidades del recorrido, siendo más intensa en la parte superior del cilindro, donde la temperatura y la presión del gas son más elevadas. Después de estas consideraciones, algunas de las causas posibles de un desgaste anormal de estos componentes son los que vienen a continuación: cantidad insuficiente de aceite en la lubricación del cilindro, contaminación del aceite por sustancias abrasivas. La tercera es formación de depósitos. Tiene tendencia a entrar en el cárter, siendo llevada al sistema de circulación, formado más tarde depósitos o pozos. El funcionamiento a baja temperatura y la ventilación inadecuada del cárter son la principal causa de tales depósitos. Las sustancias insolubles que darán lugar a depósitos compactos se acumulan en la cabeza de los pistones, en los cilindros y los vástagos en las sedes de las válvulas.
Esto también suele ocasionar contaminación excesiva del aceite del cárter por sustancias procedentes de las cámaras de combustión y filtración insuficiente del aire y del aceite. También en lo que concierne a la presión de aceite, la viscosidad es la única propiedad del aceite de motor que puede afectar a la presión del aceite. Sin embargo, tiene poco efecto en su presión cuando el motor está en unas buenas condiciones mecánicas. Esto es válido para temperaturas normales de operación, ya que es posible que haya variación en la presión del aceite y si se producen temperaturas externas. Estas pueden ocasionar viscosidad del aceite inferior a la adecuada y excesivas temperaturas del aceite. Por último, tenemos dificultad en el partido. Para las holguras de los pistones y de los cojinetes, cuanto mayor sea la viscosidad del aceite, mayor será el torque de arranque requerido. La viscosidad referida es la correspondiente a la temperatura cuando el motor se encuentra frío. Para las holguras de los pistones y los cojinetes, una vez atendida la recomendación del fabricante en cuanto a la viscosidad adecuada, las causas para dificultades de arranque son varias, dejando de lado las más obvias que serían la falta de combustible. Una de las más comunes es la de falta de compresión, motivada por el desgaste de los anillos o fugas por las juntas del cabezal y de las válvulas. Gracias. Mi nombre es Andrea Vizcarino y yo les voy a hablar cómo identificar las fallas en un motor marino del diésel. Cuando el motor no arranca, podemos saber que es cuando el arranque no hace girar el motor. Aquí la batería se encuentra agotada. También cuando la llave o el cable de la batería están desconectados, la llave puede que tenga un arranque defectuoso. También el piñón de arranque no se acopla al volante del motor. Una también que podemos verificar que es el arranque gira lentamente el motor. Cuando tenemos este tipo de falla, tenemos que darnos cuenta que puede ser cuando la batería esté descargada, que los terminales de la batería estén flojos, sucios o corroídos. Cuando el arranque es automático suele ser muy defectuoso. También cuando el aceite del motor tiene una densidad excesiva y conjuntamente con un lag frío, ya que no es común con el clima. También podemos aquí tener el arranque gira el motor normalmente. Aquí puede haber una falla mecánica que podemos encontrar en el punto de inyección incorrecto, la comprensión, el filtro del aire obstruido. También tenemos los problemas en el sistema del combustible. Aquí, cuando el sistema del combustible no llega a la bomba de inyección, esto puede ocasionar que el aire salga en el sistema de combustible. También que el tanque del combustible esté vacío o el tubo pescador esté fisurado, o también que haya una obturación de la línea del combustible. También tenemos que si el combustible llega a la bomba de inyección, puede ocasionar el aire del sistema del combustible, el control de parada accionado al trabado, los cables de control doblados o los inyectores que pueden estar defectuosos. Cuando el monitor falla, podemos decir que puede que sea el tubo del inyector que esté flojo, roto, fisurado. También puede que sea que los inyectores estén sucios, pérdida de la línea de la gasolina, válvula o batador que estén pegados. También cuando el motor golpea el aire en la línea del combustible, puede que sea también el nivel de aceite, el grado de combustible que esté incorrecto, el punto de inyección, las válvulas o botadores estén pegados o tenga el pistón defectuoso. Cuando el motor no alcanza la potencia máxima, puede ser que el aire de la línea del combustible tenga aire en la línea del combustible, puede que haya una sobretemperatura, el punto de inyección sea incorrecto, tenga el filtro del aire saturado, el inyector es defectuoso, que es normal, se
puede encontrar estas fallas, o la bomba de inyección también que esté defectuosa. Cuando los cilindros están inundados, el arranque puede verse impedido de hacer girar el motor por una causa ajena al motor en sí. Eso también, si el sistema de escape está mal diseñado, a la embarcación puede estar opapada por sobrecarga y se ha navegado con marejada de popa y muy alta sin tapa, más que todo cuando va a salir del escape. Entonces, por eso también los cilindros se llegan a inundar. Esto puede producir daños muy severos en el motor al intentar arrancarlos, como por ejemplo doblar una biela. Aquí tenemos también cuando el motor recalienta, su flujo es insuficiente en el agua, tiene bajo nivel de aceite, el punto de inyección es incorrecto, el motor con desgaste en general, puede que también tenga la correa floja o esté rota, o las mangueras están tapadas o se colapsan en alto régimen. El motor emite mucho humo en el escape. Esto pasa cuando el motor está sobrecargado, la presión de la inyección es escasa, cuando tiene poca compresión en los cilindros, cuando la aguja abre con retraso y no está bien asentada, y también cuando la regulación no es igual a los de los otros cilindros, y en algunos casos estos son sobrecargados, mientras que otros no dan con mucha potencia. Estas son una de las fallas más comunes que vemos en los motores marinos.